Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos una vez más a la clase de literatura precolombina e hispanoamericana. Somos el grupo número 4 y tendremos a bien exponer acerca del género literario denominado el realismo. En la obra del Coronel no tiene quien la escriba, del autor Gabriel García Márquez. A continuación, los dejo con los nombres de los integrantes de nuestra agrupación. Muy bien, compañeros, y es así entonces como vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Partiendo de conocer qué significa el género literario realismo. Primero nos vamos a ir al punto histórico. El realismo nace precisamente a mitad del siglo XIX. Deja atrás el convencionalismo que nos muestra el periodo literario denominado como romanticismo. Se le considera como tal una alternativa a la renovación romántica posterior precisamente a este género literario. El mismo consiste en la representación literaria de la realidad de un modo mucho más fiel y objetivo de aquello que nos venía mostrando el romanticismo. Por tanto, es menos ideal. Como tal, fue un movimiento de tipo filosófico y que tuvo gran influencia precisamente en las artes y en la estética, abarcando directamente lo que son las artes y las corrientes de pensamiento. Busca precisamente llenar esos vacíos que tenían a través del conocimiento científico. Hereda precisamente los preceptos de la ilustración y pone un especial énfasis en la razón y el pensamiento. Así pues, sean ustedes bienvenidos, conozcamos ahora lo que son las características de este género literario y comprendamos paso a paso a través de la obra de Gabriel García Márquez este hermoso género literario. Gracias. Como dijo el compañero, hablaremos un poco de las características del realismo. Aquí hablaremos del comportamiento humano y su entorno de manera realista y objetiva. Aquí encontraremos la observación y descripción fidedigna de la realidad individual y social en un marco histórico. La naturaleza es como es y asimismo lo plasman los autores en sus obras literarias. Vamos a leer uno de los fragmentos en donde denota esta característica. En la misma historia de siempre, comenzó ella un momento después. Nosotros ponemos el hambre para que coman los otros. Es la misma historia desde hace 40 años. La siguiente característica es la que representa un trasfondo social activo y complejo. En esta vamos a ver que las personas tratan la manera de sobrevivir según el entorno que está el país, y a la vez se convierte complejo porque se les olvida ciertas circunstancias de ley que están impuestas por cada gobierno. Veremos en el siguiente fragmento esto que les acabo de explicar. Entonces, preguntó don Sabas. Entonces nada, respondió el coronel, que el entierro no puede pasar frente al cuartel de la policía. Se me había olvidado, exclamó don Sabas. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio. La siguiente característica hace uso del lenguaje rígido y académico en la narrativa para referirse a problemas sociales. Vamos a recordar que el realismo se caracterizó por la observación y descripción fidedigna de la realidad, por ser crítica social y políticamente. Por poner a la burguesía como protagonista, su género literario por excelencia fue la novela. En la novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, podemos observar el fragmento que lo demuestra. El coronel no leyó los titulares
hizo un esfuerzo para reaccionar contra el estómago. Desde que hay censura en los periódicos no hablan sino de Europa, dijo. Lo mejor será que los europeos vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en sus respectivos países. En este pequeño fragmento podemos ver cómo se relaciona la característica explicada anteriormente. Existe una gama amplia de escritores latinoamericanos que han utilizado el lenguaje coloquial en sus obras narrativas. Esto a diferencia de los escritores del romanticismo, que en su mayoría utilizaron un lenguaje formal o culto. Gabriel García Márquez no ha sido la excepción. En su obra ha utilizado un lenguaje regional y próximo a los grupos humanos populares. Un claro ejemplo lo encontramos en los siguientes fragmentos. El coronel se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas entre las manos. «No es por mí», dijo al cabo de un momento. «Si de mí dependiera, haría esta misma noche un sancocho de gallo. Debe ser muy buena una indigestión de 50 pesos». Hizo una pausa para destripar el zancudo en el cuello. En el segundo ejemplo también encontramos estas características. «Ahí tiene 60 pesos, compadre», dijo. «Cuando se venda el gallo, arreglamos cuentas». Otros temas que aborda el realismo son los siguientes. Como dice el punto número 1, la diferencia entre clases sociales. Es una obra básicamente en un lugar y espacio real, ya que la misma transcurre en un pueblo sin nombre, podría ser en cualquier lugar de Latinoamérica, y donde las personas se acostumbraron a vivir en la pobreza y en la soledad del mismo. En el punto número 2 encontramos la creciente industrialización y estratificación del trabajo. El movimiento realista, en este caso la revolución industrial, determinó el ascenso de la burguesía durante la segunda mitad del siglo XIX. El realismo fue un movimiento artístico que pretendió representar la realidad de acuerdo con la sociedad burguesa. Es por ello que en la obra se ve reflejado la clase de proletariado o populacho en donde residiría el general. Y a la vez es imaginario, ya que el personaje del coronel evoca recuerdos de su época de soldado y en donde, como todo ser humano, no pierde la esperanza de que llegue la tal ansiosa pensión ofrecida por el gobierno. La nostalgia de la vida rural, que es el punto de 3, básicamente el escritor establece el desaliento de lo que sucedía en ese tiempo en Colombia, donde el pueblo estaba pasando hambre, penurias, un gobierno que no ayudaba ni protegía a las personas, en donde había toques de queda y comenzó la época de las guerrillas. La mayor parte de la trama sucede en la casa que habita la pareja, lo cual es una casa antigua con piso de tierra. Posteriormente van desarrollándose acciones en el pueblo, sobre todo donde está la oficina de correos, alrededor de 15 años, que es el tiempo que tiene el coronel esperando por su pensión, aunque también tiene espacios en los cuales el coronel recuerda su época de soldado. Retomando los puntos que toca el compañero, en la posición 4 de los temas que toca el realismo, tenemos la relación del poder que se da entre patrones y empleados. En el realismo literario se buscaba ejemplificar de manera propicia cómo los empleados estaban en desacuerdo a la forma en la que eran tratados por parte de sus patrones. Como ya se fue mencionado anteriormente, se estaba en torno a la revolución industrial por lo que en la situación económica los trabajadores estaban exigiendo cada vez más. Sin embargo, eran oprimidos por sus patrones.
En el punto número 5, el capitalismo como un nuevo sistema social, podemos ver la ilustración que tengo a mi izquierda, que nos manifiesta que el capitalismo era la base de la sociedad en ese momento, ya que se interesaban mayormente en comercializar que en las situaciones de bienestar de los pobladores. En el punto número 6, el auge de las empresas multinacionales y extranjeras. Esto va de la mano con el capitalismo, ya que como podemos ver en la ilustración a mi derecha, las empresas buscaron explotar la materia prima que había en las localidades en las que se instalaron. Entonces el realismo literario buscaba plasmar de manera objetiva todas esas opiniones que tenía acerca de lo que estaba pasando en la realidad de ese momento. Hablaremos ahora acerca del autor de la obra, El coronel no tiene quien escriba. Gabriel García Márquez fue un escritor, guionista, editor, periodista y novelista colombiano. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Es uno de los grandes maestros de la literatura universal. También fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección mundial a las últimas jornadas del continente. En nuestra obra, El coronel no tiene quien le escriba, les voy a mostrar acá en mi rincón literario. En la obra que pudimos leer, tenemos de que esta es una novela muy corta, como se pudieron dar cuenta. Es una de las más célebres escritas por el autor, en donde su protagonista es un viejo coronel que espera la pensión que nunca llega. Esta novela fue incluida en la lista de las mejores 100 novelas españolas y se publicó en el año de 1961. La novela pretende reflejar un sentimiento de desosiego ante la espera, tal y como lo expresó el autor. Aunque si bien nos dimos cuenta al leerla que tiene un final muy distinto al esperado, ya que aparte de que termina en una palabra inadecuada, nos deja la inquietud de qué pasó con el gallo, con la pensión, deja mucho a la imaginación. Otra de sus obras conocidas del autor es 100 años de soledad. Esta novela representa al realismo mágico y fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967. También tenemos El amor en los tiempos del cólera. Es una novela dedicada al amor verdadero, al amor que perdura y supera adversidades. Realza el amor en las aventuras, el tiempo, la vejez y la muerte. Y por último, tenemos Las crónicas de una muerte anunciada, que se inspiró en un suceso real ocurrido en 1951 y fue publicada por primera vez en el año de 1981. Si se pueden dar cuenta, estas son las portadas principales del autor, son sus primeras publicaciones. Gracias. No nos resta más que desearles de verdad muchas gracias por su atención. Como hemos visto a lo largo de esta exposición, hemos desglosado las diferentes características de este género literario como lo es el realismo. Lo hemos visto paso a paso en cada una de las piezas que los compañeros han tenido a bien exponer ante ustedes, en las cuales todos y cada uno de los detalles nos reflejan precisamente esas características propias, como son precisamente el dejar por de lado esos idealismos que nos presentaba el romanticismo y nos traslada a un entorno mucho más real, en la figura directamente del coronel. Así que muchas gracias y que tengan todos muy buen día.